de YouTube. Entonces, compartir pantalla. Ya. Bueno, entonces yo soy Alex Garcés. Trabajo acá en AMTC, en la misma facultad, así que estamos cerquita. Pero de todas maneras prefiero que las consultas que tengan cuando estén haciendo el modelo me las hagan por correo. Y por lo general, si son un problema estilo no me corre o me tira error, yo prefiero que tengamos una reunión virtual de 15 minutos y juntos busquemos el error que estar dando indicaciones por correo que al final de repente son difíciles de entender. Entonces así en una reunión de 15 minutos lo podemos resolver mucho más rápido. Así que en el foro les voy a dejar mi correo y estoy siempre disponible para resolver dudas de GICROS. Ya, entonces un pequeño repaso de lo que son las ecuaciones principales para calcular los ejes hidráulicos. Primero tenemos la ecuación de Manning, que depende del caudal. El número de Manning, que acá, como decía Sofía, está considerado ese coeficiente de fricción de alguna manera. La pendiente, el J, que es la pendiente de la línea de energía, y el área, la sección de escurrimiento y el radio hidráulico. Y lo interesante de esta ecuación es que cuando el J se cambia por el I, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué se está asumiendo al cambiar el J por la pendiente del canal? Ustedes conocen el concepto de altura normal, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la altura normal? Bueno, lo que pasa es que la fuerza motriz, que en este caso es la gravedad, el mismo peso del agua, en un volumen de control, se iguala a las pérdidas friccionales. Entonces, en el fondo se puede decir que está en equilibrio porque lo que está generando el movimiento tiene, es equivalente a las pérdidas que está generando el mismo volumen de control. Entonces es una situación de equilibrio. Y por eso uno ve que cuando tiene un eje hidráulico a altura normal, el eje hidráulico es recto. O sea, en un canal prismático, obviamente, de pendiente constante, la altura de escurrimiento es siempre la misma porque no hay cambios en el eje hidráulico. Eso es lo que uno está asumiendo al cambiar el J, que es la pendiente de fricción, por la pendiente del canal. Y por otro lado tenemos la energía específica en canales, que la ecuación general es H coseno de teta y este alfa, que es un factor de forma en el fondo del perfil de velocidad con la altura de velocidad. Entonces, estos siempre en flujos, en causas naturales o al menos de esa escala, el coseno de teta se asume uno y el alfa también uno. Entonces la ecuación de energía que siempre hemos usado es la altura de escurrimiento más la altura de velocidad. Y aquí de nuevo aparece un concepto súper importante que es la altura crítica. Y la altura crítica se obtiene de maximizar la energía. Y para eso tenemos que derivar la energía por H, que nos entrega esta ecuación, donde eh, acá obviamente hay que hacer un cambio de variable. O sea, esto se está derivando en función del área y luego el área se deriva en función
altura de escurrimiento, y es ahí donde sale este L, que es el largo superficial de escurrimiento. Entonces, al igualar esto a cero, nos queda que este término debe ser igual a uno, y esto se conoce como Fruit. Entonces, el número de Fruit es el que nos va a permitir diferenciar también entre escurrimiento supercrítico y subcrítico. Ustedes entiendo que también están familiarizados con el concepto de subcrítico y supercrítico, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, ¿cuál es el caso subcrítico? subcríticos de Río, ¿a eso te referís? Sí, Sí, claro, es es de Río. Y eso, cuando, ya, y el caso contrario que es supercrítico, ¿cómo se llama? torrente. Torrente, perfecto. Entonces, ¿cómo yo diferencio un subcrítico de un supercrítico? Aparte del número de Fruit que ya lo dijimos. Por el control. Que Por la, por la altura. Ya, sí, eso es lo que viene después. En el fondo, es dónde está la condición de borde. Pero el subcrítico, eh, en el fondo, se caracteriza porque tiene una altura de escurrimiento que está por sobre la altura crítica. Y el supercrítico, que es el torrente, tiene una altura de escurrimiento por debajo de la altura crítica. Eh, y bueno, y también, como Gustavo ya adelantaba, el subcrítico tiene una condición de borde aguas abajo, es decir, lo que está pasando aguas abajo controla el eje hidráulico, y en el supercrítico tenemos la condición de borde aguas arriba. Entonces, desde aguas arriba se tiene que determinar el eje hidráulico. Y esto va a ser súper importante para nuestro modelo GECRAS 1D, porque eh, dependiendo de asumir si el escurrimiento es subcrítico, supercrítico o mixto, el resultado que nos entrega va a tener sentido o no. Entonces, este concepto hay que tenerlo súper claro al momento de hacer ejes hidráulicos en GECRAS 1D. Bueno, y aparte de estos dos conceptos de subcrítico y supercrítico, está la pendiente suave y la pendiente fuerte, que es similar pero no igual, porque acá es que específicamente la altura normal sea mayor a la altura crítica, nos entrega una pendiente suave, y cuando la altura normal es menor a la altura crítica, nos entrega una pendiente fuerte. Entonces, obviamente no es lo mismo porque yo, por ejemplo, en pendiente suave puedo tener un escurrimiento supercrítico, y en pendiente fuerte puedo tener escurrimiento subcrítico. Pero acá lo importante es que en pendiente suave, la altura normal es mayor a la altura crítica. Entonces siempre el flujo, si no se perturba, va a tender a esa condición de equilibrio que es la altura normal. Ya. Entonces, estos tipos de ejes hidráulicos, entiendo que también ya los conocen, pero igual prefiero que los repasemos. Y es que en el fondo acá se puede ver que en subcrítico, ¿cuáles serían estas condiciones de borde, por ejemplo? ¿Por qué la altura normal, como que, perdón, por qué la altura se tiende a separar de la altura normal en este caso? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, este caso es el, por ejemplo, cuando hay una compuerta que está controlando aguas abajo. Entonces, y esa compuerta, al estrangular el flujo, hace que el eje hidráulico se peralte. Luego, este también,
subcrítico, aquí se fijan, está cayendo abruptamente hacia la altura crítica. ¿Por qué? Podría ser que aquí está ocurriendo crisis y eso está generando que el flujo se acelere o se aleje de la altura normal. Y finalmente, el supercrítico en pendiente suave. Este, a ver si me pueden ayudar con este. ¿Qué podría estar pasando acá? Que también haya crisis, que haya una grada quizá. Podría haber. Mira, fíjate que este es supercrítico. Entonces, ¿dónde tengo la condición de borde? Ah, verdad. No tenía arriba. Eso, exactamente. Entonces, aquí, ¿qué podría estar pasando? Por ejemplo, el mismo caso de la compuerta, que aguas hacia aguas arriba genera esto, aguas abajo de la compuerta, por estrangulación del flujo, de la compuerta está saliendo un escurrimiento supercrítico, pero que obviamente, como es pendiente suave, empieza a disipar energía hasta llegar a la crisis. Entonces, perfecto. Y acá, en pendiente fuerte, lo mismo. Este es el subcrítico, entonces ¿Vale? este va a tener condición de borde aguas arriba, y estos dos son súper críticos. Entonces, estos dos casos van a tener condición de borde aguas arriba. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo disculpa. Cuando se disipa energía, va disminuyendo la velocidad, como esperablemente, ¿o no? Eh, sí, o sea, de todas maneras, al disipar energía va a ir perdiendo velocidad. Pero Y eso, bueno, eso ocurre de nuevo, todo esto es comparado al equilibrio. El equilibrio es altura normal. Entonces, si yo por alguna razón específica eh, tengo más energía en mi escurrimiento, estoy fuera del equilibrio y estoy por encima. Entonces voy a empezar a disipar energía hasta llegar a mi condición de equilibrio o que haya una nueva perturbación en el flujo. Lo mismo por abajo. Si yo tengo menos que la energía asociada a la altura normal, mi flujo va a empezar a ganar energía porque voy a tener una fuerza motriz superior a la disipación de energía, ¿cierto? Entonces, esto va a empezar a ganar energía hasta la altura normal o a menos de que haya una nueva perturbación en el flujo. No sé si eso responde a tu pregunta, pero o sea, no necesariamente es que va a ganar velocidad, también puede ganar altura. Recordemos que esto en el fondo es un equilibrio de energía y la energía se compone de altura, de altura y altura de velocidad. Entonces, puede que el flujo esté ganando energía sin ganar velocidad porque está aumentando su altura de escurrimiento. sí, sí, entendí, súper. Bacán. Ya, entonces ahí, como habían quedado en clases, están los coeficientes de fricción y en GEGRA se ocupa el más famoso de todos, que es el coeficiente de Manning. Y el coeficiente de Manning se puede calcular de distintas formas. Valores tabulados, como es el caso del libro Vintage Show o el manual de carreteras. Luego viene la ecuación de Strickler, que en el fondo con el Strickler, con el coeficiente de Strickler se puede calcular un número de Manning. Y finalmente está el método de Cowan, que se usa bastante y es una sumatoria de efectos. Entonces, en el método de Cowan, el N0, este es el material del lecho, que se puede calcular, por ejemplo, con el número de Strickler. Pero además se van sumando otros efectos, que son el grado de irregularidad en el perímetro mojado, la variación de las secciones, el efecto relativo de las obstrucciones, la densidad de la vegetación, que esto también, por ejemplo,
Y vamos a ver después que uno puede separar el número de Manning en una sección de escurrimiento en función de las planicies de inundación y el cauce principal. Y ahí obviamente la vegetación puede variar bastante. Y la sinuosidad y frecuencia de meandros. Entonces todo esto... Ah, perdón, la sinuosidad y frecuencia de meandros es un coeficiente que multiplica a todo el resto. Entonces, primero se suma y luego se multiplica por el coeficiente m para obtener el número de Manning que nosotros vamos a ingresar al modelo hidráulico. Ya. Y ahora GECRAS. Primero que todo, siempre me gusta decir que el GECRAS es un poco mañoso y sobre todo cuando uno está empezando a usarlo y no está acostumbrado, uno piensa que es mañoso porque está haciendo, pero en realidad está haciendo algo mal. Entonces, es práctica nomás. Pero GECRAS es una tremenda herramienta al momento de modelar escurrimientos superficiales. Pero como consejo, a veces es mejor cerrar el programa y reiniciarlo, porque obviamente cuando ahí también quiero hacer hincapié después, cuando uno está cargando información y de repente, no sé, uno cambia la carpeta o la ruta al archivo cambia, entonces eh, Kegras de repente es mejor reiniciarlo y que vuelva a cargar la ruta al archivo porque así van a ver cómo al reiniciarlo se solucionan algunos problemas. Ya, entonces si yo pincho el link que puse ahí en la presentación, van a llegar acá y simplemente tienen que descargar el programa de la página oficial de GECRAS. El GECRAS es un programa gratuito, así que no tenemos ningún problema con eso. Y al descargar, lo primero que hay que hacer, irse a opciones, Unit System y el sistema métrico para no estar calculando cosas en pulgadas, porque obviamente nosotros usamos el sistema métrico. Y segundo, sobre la georreferenciación del proyecto. Yo entiendo que ustedes todavía no han visto nada de sistemas de información geográfica y en este curso no se espera que lo sepan. Pero para contarles un poco, obviamente como esto se usa harto en escurrimiento de cauces naturales y cosas por el estilo, eh, se trabaja mucho con información georreferenciada. O sea, cuando uno va a levantar la topografía de un río que quiere modelar, esa topografía viene con la información de su ubicación y eso tiene un montón de ventajas después, por ejemplo, cuando uno quiere hacer eh, planos con la inundación o áreas afectadas por la inundación, toda esa información queda georreferenciada y se puede cargar en herramientas como Google Earth. Eh, Nosotros hoy día vamos a hacer un caso en donde el que no va a estar georreferenciado y es solo de ver cómo se comporta el eje hidráulico en GECRAS y luego vamos a hacer un ejemplo que sí está georreferenciado y es probablemente como siempre van a trabajar una vez que aprendan GECRAS. Entonces, para trabajar con sistemas georreferenciados, por lo general se usa UTM, se debe indicar el uso. Y eso es mucho más fácil cuando uno ya tiene un archivo georreferenciado. Dentro de de esos archivos viene un archivo que tiene extensión PRJ y al cargarla en GECRAS se carga al tiro toda la información del uso. Eh, pero es algo que vamos a ver más adelante. Ya, entonces, hoy día GECRAS uno de en estado permanente. Y el estado permanente es súper sencillo, es la ecuación de energía, ¿cierto? La cota
la altura de escurrimiento, la altura de velocidad de la sección 2 es igual a la sección uno más las pérdidas friccionales. Y esa pérdida friccional se calcula mediante el número de Manning. Entonces, uno puede tener un perfil de velocidades en 1D, sí, pero en realidad acá lo importante es que yo puedo generar tramos en mi sección transversal y a cada tramo asignarle un distinto número de Manning. Entonces, ¿cómo se resuelve esto cuando tienen eh, números de Manning distintos? Con un coeficiente de conducción, en donde finalmente el caudal se calcula como este coeficiente de conducción por la raíz de la pendiente de fricción, que es el J del que hablábamos antes. Ya, y ahora entrando un poquito más en GECRAS, estos son los elementos típicos de, de un modelo 1D. Tenemos en azul el río, luego en café las secciones transversales, y y a un tramo de río se le llama ridge. Entonces yo puedo unir tramos de río con los junctions, también puedo hacer confluencias, pero justamente este problema de la confluencia, ya no tiene sentido hacerlo en 1D porque hoy en día existe el 2D que es mucho mejor. Y en este curso lo que vamos a hacer es esto, es modelar, o sea, perdón, es modelar esto de las confluencias con 2D. Ya, una vez que ustedes descargan el programa y y lo abren, se van a encontrar con esta barra de herramientas. Entonces, yo voy a abrir el programa aquí y vamos a tener eh, acá nuestra barra con las distintas herramientas que tiene. Aquí nosotros podemos abrir un proyecto, guardar un proyecto. Luego este es para abrir la geometría. Si se fijan, yo al posar el mouse encima, ya me da un nombre para entender de qué se trata. Pero también las figuritas son súper explicativas. O sea, aquí tenemos un caudal con una altura constante, entonces que en el fondo es estado permanente. Este probablemente nunca lo usen. Y luego viene este que tiene como un hidrograma. Entonces, y dice Q en función del tiempo. Entonces, claramente este ya es impermanente. Luego, sedimento o sea, transporte de sedimento y calidad del agua. Entonces, acá lo que nos interesa es el estado permanente y el estado impermanente. Vamos solo a modelar flujos de agua limpia. Y una vez que nosotros armamos nuestro modelo con la geometría, caudal y condiciones de borde, podemos correr el modelo. Entonces, obviamente este que es el permanente se corre con permanente y el impermanente se corre con este monito ahí escalando un cerrito que muestra lo impermanente. Y finalmente acá está el panel de visualizar resultados. Entonces vamos a partir al tiro creando un nuevo proyecto. Y acá, por ejemplo, no sé cómo funcionan sus computadores, pero en mi computador tengo un disco sólido y en el disco D tengo la información. Entonces tengo que primero elegir el disco D y ahí me puedo ir aquí a documentos y crear un nuevo proyecto en la carpeta que yo quiera. Entonces, mi primer proyecto. Mira, ya, se me olvidó mostrarles dónde cambiar las unidades, pero yo ya lo tengo. Y dice, pero acá te avisa, las unidades del sistema van a ser SI. Entonces, estamos bien. Pero cuando recién
ustedes lo descargan acá en opciones, sistema de unidades, y va a abrir esta ventanita. Entonces aquí viene por defecto el sistema imperial o US, y hay que cambiarlo por el sistema métrico. Ya. ¿Qué iba a decir yo? Entonces, el primer paso es crear la geometría. Yo estas diapositivas se las voy a subir para que también las tengan de guía, pero aquí se indica qué hay que hacer. Eh, y vamos a cargar una geometría que está en formato CSV. Entonces, ¿qué es eso? Es simplemente un Excel que viene con las coordenadas o con cada sección transversal. Y primero vamos a cargar la geometría que tiene una pendiente del lecho de 1 en 1000. Entonces ahí les aparece esta ventana, y aquí no sé por qué no. Aquí, bueno, aquí no detectó la estación, pero la ponemos manualmente. Y si se fijan, en el Excel, acá abajo, está en la primera columna River, Rich, que son los elementos que vimos en la figura anterior. El Reader Station, que es básicamente la sección transversal. Y luego el X y Z de cada punto que genera la cross section. Entonces ahí se abre esto. Elegimos siempre sistema métrico, nunca olvidar. Y aquí me dice que detectó 11 perfiles, y aquí están los 11 perfiles. Ya, entonces ahí ya pueden ver el primer canal trapecial en GECRAS. Y esto es súper útil porque la flechita me indica hacia en qué dirección está entendiendo que va a escurrir el flujo. Si esta flechita estuviera al revés, y yo tengo la inclinación, o sea, esa flechita está a contrapendiente, el modelo va a inundar todo nomás. No va a funcionar porque en el fondo el agua no puede escurrir a contrapendiente. Ya. Y entonces, lo primero es que acá uno puede asignar el número de Manning, ¿cierto? A ver, ya lo vimos. Sí. Ya, ingresar el coeficiente de Manning. Ya. Acá los puntos rojos son los que definen hasta dónde llega el cauce principal y dónde parten las planicies de inundación. Ahora por simplicidad no los voy a mover, pero en el fondo aquí el verde es el cauce principal, y estas vendrían siendo las planicies de inundación, o en nuestro caso los taludes. Em, a veces cuando están trabajando con información georreferenciada, acá aparecen más números de Manning. Entonces ustedes pueden seleccionar todo esto y ponerle reducir a izquierda, canal y derecha. Y simplemente y van a volver a estos tres valores. Acá también hay un par de herramientas para poder rellenar todo esto de manera rápida. Por ejemplo, yo selecciono todo y le pongo fijar valor. Y vamos a poner un número de Manning de 0,03, pensando en que esto es no sé, un canal de tierra, pero obviamente un canal recto, un canal bien hecho con pocas irregularidades. Ya. Y esto no es importante, pero no sé por qué no
no calcula la distancia entre los ejes, entonces le vamos a poner aquí 100. Ya, esta información es simplemente qué distancia hay entre cada una de estas estaciones, que en el fondo son perfiles que están, si se fijan, cada 100 metros. Entonces, estas distancias son 100 metros. Ya. Y para calcular un eje hidráulico es importante que aquí tener un delta X, o sea, tener un espaciamiento razonable entre los lugares donde se está calculando el eje hidráulico, porque en 100 metros obviamente no tiene mucho sentido calcular el desarrollo del eje hidráulico con puntos cada 100 metros. Entonces, para eso hay una herramienta que se llama XS interpolación. Entonces yo me voy aquí a herramientas a- y voy a elegir mi río, todas, todas las secciones del río, y le voy a poner un delta X, por ejemplo, de 5 metros. Y ahí pueden ver que aparecieron, que están los perfiles transversales originales en verde oscuro y los perfiles transversales interpolados en verde claro. Ya. Otra, otra cosa importante acá es este parámetro, es el HTAP param, que como les mostré en las diapositivas anteriores, GECRAS lo que está haciendo es calcular alturas de energía y un término de pérdida friccional. Entonces, para simplificar el cálculo, para hacerlo más rápido, el GECRAS precalcula algunas alturas con esta herramienta cuando son causas naturales, de repente se marea y hay que modificarlas manualmente. Entonces, para que después ustedes puedan revisar esto al momento de hacer el, el proyecto georreferenciado, acá lo importante es que esta columna aquí dice en qué elevación va a comenzar la primera de estas líneas grises. Entonces, lo más fácil cuando es... A ver, voy a partir de algo que no está bien. Ya. Entonces, a veces pasan estas cosas, que las líneas quedan colgadas, no llegan lo suficientemente abajo como para corregir, o sea, como para que calcule caudales más bajos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Yo puedo seleccionar acá y poner copy invert, que invert es la cota de fondo del canal. Entonces, al poner copy invert, voy a tener que parten en cero, pero obviamente no puede ser cero porque la altura de energía tiene que tener una altura mínima. Entonces aquí vuelvo a seleccionar esto y le pongo agregar constante. Entonces yo quiero, por ejemplo, que parta en 0,1, o sea, en la cota de fondo más 0,1, es decir, en 10 centímetros va a ser mi altura mínima de escurrimiento con la que se va a calcular. Y al modificarlas va a modificarlo acá. El incremento es el espaciamiento entre estas líneas y finalmente la cantidad de puntos son hasta la cantidad de líneas en vertical que se van a apilar. Ya, ok. Entonces ya con eso estamos en condiciones de guardar la geometría. Y yo les recomiendo siempre que tengan que le pongan
nombres que a ustedes les hagan sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este caso es pendiente de 1 en 1000 y tiene un Manning de 0,03. Entonces, así yo después vamos a ver que uno puede combinar distintas geometrías con distintos condiciones de borde y generar planes para hacer pruebas de varios ejemplos a la vez. Entonces, al momento de estar combinando estos geometrías con datos de caudales, se me va a hacer mucho más fácil si yo, al momento de ver el nombre de la geometría, veo de qué se trata esa geometría. Ya, y ahí ya la guardé. Ya, entonces ahora pasamos al caudal y las condiciones de borde. Que es el siguiente, aquí la siguiente herramienta en el panel principal de GeoGras. Y se me abre esta ventana. Entonces aquí le vamos a poner un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo. Y acá dice Reach Boundary Conditions. Son las condiciones de borde. Uno, acá hay dos formas de abordar esto. Por prueba y error o en el fondo estimar si el cauce va a ser, o sea, si este canal trapecial de pendiente constante es pendiente suave o pendiente fuerte, de manera de que yo sepa dónde va la condición de borde. Entonces yo ahora les voy a soplar nomás que es pendiente suave. Entonces, pendiente suave significa que la altura normal es superior a la altura crítica y eso significa que mi flujo en condiciones totalmente de equilibrio va a ser un escurrimiento subcrítico. Entonces, la pendiente es... Ya. Entonces, acá lo que yo estoy poniendo es altura normal de la pendiente de 1 en 1000. Pero ¿cómo yo sé cuál es la pendiente de mi canal? Y eso es algo que podemos ver aquí. Este es la herramienta para visualizar el eje hidráulico, el resultado del eje hidráulico, pero ahora solo la voy a abrir para mostrarles el canal. Obviamente aquí no hay agua porque no hemos corrido nada, pero en con la herramienta regla que yo tengo que apretar control y si se fijan mi mouse se transforma en una regla. Y si yo hago mido esto, la regla me entrega acá que el de IA de X, que es la pendiente del canal, es 1 en 1000. Entonces así yo sé cuál es la altura normal que debo poner en mi condición de borde. Ya, entonces a este le vamos a poner Q05, condición de borde, aguas abajo. Estamos bien. Ya, y ahora vamos al plan. Ya, entonces, acá ya pusimos nuestra geometría, ya pusimos nuestro caudal y condiciones de borde, y ahora tenemos que correrlo. Obviamente, como nosotros tenemos eh, los datos de estado permanente, tenemos que correrlo en estado permanente. No sacamos nada con tratar de correrlo en impermanente. Entonces aquí
Activamos al monito corriendo en plano. Y si se fijan, ya reconoció mi archivo de geometría y mi archivo de caudal y condición de borde. Entonces acá, si nosotros tuviéramos más, podríamos empezar a generar combinaciones para hacer nuevos planes. Pero por ahora vamos a guardarlo así nomás. Entonces, este es eh, Manning 03, Q05, condición de borde aguas abajo. Y este les pido un short ID, pero si son lo suficientemente crípticos para anotar cosas, pueden poner el mismo nombre del plan. ¿Qué tal? Ya, Manning 03, Q05, condición de borde agua abajo. Ya, entonces ya tenemos armado nuestro modelo con la geometría, el caudal y el plan, pero ahora tenemos que elegir el régimen de escurrimiento, que es subcrítico, supercrítico y mixto. Y esto aquí es donde, o la razón de todo el repaso que hicimos sobre eh, dónde va la condición de borde cuando estamos eh, modelando un flujo subcrítico o supercrítico. Entonces aquí lo voy a volver a abrir. Ya, esta parte es súper importante, así que por favor, eh, más atención de la que ya estaban poniendo. Eh, si yo pongo régimen subcrítico, voy a ir a buscar o sea, el programa va a ir a buscar la condición de borde acá, aguas abajo. Si yo le pongo supercrítico, en este caso me va a tirar error porque va a ir a buscar la condición de borde aguas arriba y no la va a encontrar. Y si le pongo mixto, va a buscar las dos condiciones de borde. ¿Ya? Entonces primero corrámoslo así, como está ahora. Si se fijan, fue súper rápido y ya corrió. Eh, y ahora vamos a visualizar. Ah, se me olvidó un dato. Acá les recomiendo que en opciones de output de la altura crítica, y le pongan que siempre la calcule y siempre la muestre, porque eso nos va a ayudar a entender cómo se está comportando nuestro modelo. Ya, y ahora sí ya tenemos el primer eje hidráulico y como pueden ver la altura crítica está acá y nuestro caudal está acá arriba. Entonces sabemos que es subcrítico. En toda la sección de escurrimiento, la altura de escurrimiento está por sobre la altura crítica. Entonces eso ya tiene sentido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O comentario? Ya, voy a seguir entonces. Ya, entonces ahora, solo para ir entendiendo algunas cosas, voy a ponerle altura normal, la altura normal de 1 en 1000, ¿ok? Y le voy a poner, ya, yo creo que es súper crítico. Entonces lo voy a correr como súper crítico. Si se fijan aquí, para poder correrlo y que no me tire error, tengo que poner una condición de borde que puse. Guardo guardo el dato de caudal, guardo el proyecto
y lo calculo. Y si se fijan, el modelo corrió. Eh, no me tiró ningún error. Entonces, si yo voy a ver esto, sabiendo y ya viendo que el resultado era otro, y si se fijan, me da que la altura de escurrimiento es la altura crítica en, en todo el canal. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el fondo el programa calcula una altura y le da que es una altura por sobre la altura crítica, pero yo lo estoy forzando a que sea súper crítico. Entonces dice, chuta, la altura es mayor a esto, pero tiene que ser súper crítico, ¿ok? Y lo fuerza a ser crisis. Y todo el eje hidráulico solo es crisis. Entonces eso claramente está mal. No, no tiene sentido. Pero entonces aquí es cuando yo me doy cuenta que hice todo lo otro malo, o sea, como que asumí mal las condiciones. Claro, en el fondo, y por eso va a ser tan importante que siempre muestre la altura crítica, porque la altura crítica es la que te va a estar ayudando a ver si el resultado tiene sentido o no. Claro. Pero si yo lo hubiese puesto en la parte en que tú ponías las condiciones de como si es que iba a ser agua arriba, agua abajo, aquí cuando iba a buscar, y si yo le puse como en la celda equivocada la información, igual me debería dar malo acá, en Ah, la parte, como en la otra parte. sí, acá. Eso, si es que yo ahí lo puse malo, también me debería dar que aquí está malo. Eh, ¿cómo ponerlo malo? O sea, tú dices que en el fondo ponerla en aguas arriba y que debería estar aguas abajo. Claro, Ya, mira, si yo, por ejemplo, le pongo aguas arriba, la condición de borde, y acá lo dejo sin condición de borde, y yo le pongo subcrítico, este subcrítico va a ir a buscar la condición de borde aguas abajo. Entonces, al correrlo, te fijas, antes ah, que esto corría, ahora me tira una ventana de Hecras Error y dice, falta la condición de borde aguas abajo. ya, claro, Ya. gracias. Eh, pero, pero, en el fondo, acá, esto también es complicado si yo simplemente voy y le pongo, sin saber si es supercrítico o subcrítico, voy y le pongo las dos condiciones de borde. Porque digo, pero si va a pedir alguna, le pongo las dos nomás, po. Y ahí es donde uno ya entra en terreno peligroso porque al poner las dos, va a encontrar una condición de borde, va a correr la cuestión, no va a tirar problema, ¿cachai? Pero al momento de obtener el resultado, me entrega cosas como esta. Entonces, esto no tiene sentido, eso está malo, pero no me tiró ningún error. Ah, claro, bacán. Ya. Entonces, ahora para probar otro caso, por ejemplo acá, si volvemos. Entonces, ya sabemos que estamos en pendiente suave porque la altura normal es superior a la altura crítica. Pero ¿qué pasa ahora si le ponemos una condición de borde de crisis aguas abajo? Se debería formar este eje hidráulico, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar esto, vamos a ponerle aquí altura crítica y subcrítico.
Y ahí si se fijan, está el eje hidráulico que esperábamos. Entonces está bien. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer una nueva geometría de ahora de pendiente 0,1. Y de nuevo vamos a cargar un archivo CSV con la información de nuestros perfiles que recuerden no están georreferenciados. Entonces esto está en un... No tiene coordenadas de este y norte, solo tiene coordenadas XY en ningún lugar. De nuevo, acá siempre sistema métrico, el número de Manning, la distancia entre los perfiles y la interpolación en la geometría. Ya. Entonces aquí yo ya tengo mi geometría. Este sé que está bien, pero lo voy a abrir por si acaso. Ok. Ya, y aquí tengo una nueva geometría y voy a hacer un, un nuevo archivo de caudales y condiciones de borde. Q05, condición de borde aguas arriba. Entonces este de nuevo 0,5 y la condición de borde ahora aguas arriba de 0,1. De nuevo acá yo agregué un archivo que conozco la pendiente, pero si no conozco la pendiente, puedo ir acá y con mi herramienta de regla, que recordemos que es sosteniendo mantenido el control, tengo que la pendiente es 0,1. No lo hice muy bien porque me parece un 24 por ahí. Ahí, pero la pendiente es 0,1. Ok, guardar. Y si se fijan acá, ahora tengo mi segunda geometría. Antes tenía el 1 en 1000, ahora tengo el 1 en 10. Y un archivo de condiciones de borde que tiene la condición de borde aguas arriba. Entonces voy a guardar este plan. Mm, Y guardar. Y lo voy a correr. Ah, mira, ya, pues. Entonces aquí me tiró un error. ¿Por qué? Porque en el fondo este ejemplo que estoy haciendo es súper crítico. Le puse subcrítico y no había puesto condición de borde aguas abajo. Entonces me alegó. Pero la solución era bien fácil. Hay que ponerle supercrítico. Ya, entonces obviamente con esta pendiente me da una altura de escurrimiento súper chica, pero si me acerco, vemos que
tiene altura de torrente porque la altura es consistentemente por debajo de la altura crítica. ¿Ya? De nuevo acá, si nosotros tratamos de forzar un subcrítico poniendo una condición de borde, ya, entonces ahora le puse condición de borde aguas abajo, solo para ver qué pasa. Y de nuevo, yo le estoy pidiendo que me calcule una altura de escurrimiento en un régimen subcrítico, entonces me dice, ya, tengo que estar por encima de la altura crítica, pero eh, el resultado le da torrente. Y como no le tengo permitido que sea torrente, eh, mm, colapsa todas las alturas en altura crítica. Ya, dudas hasta acá. Ahí ya terminamos con este ejemplo de un canal trapecial para que vean cómo se desarrolla el eje hidráulico. Ah, eso me faltó. A ver. Acá también uno puede ver la altura de escurrimiento perfil a perfil. Pero en realidad, en este caso, el eje hidráulico es lo más importante de revisar.